¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas actúan como lo hacen? ¿Por qué algunos pueden ser tan manipuladores como Johann Liebhardt de Monster, mientras otros mantienen su humildad como el Dr. Thelma? Hoy vamos a sumergirnos en las 18 leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Y créeme, después de ver este video nunca verás las interacciones humanas de la misma manera. Antes de comenzar, déjame advertirte, este conocimiento es poder. Como Johann sabía muy bien, entender la naturaleza humana puede ser tanto un don como una maldición. Úsalo sabiamente. Ley número 1. La irracionalidad humana. Las personas son irracionales y eso está bien. Así como Johann manipulaba las emociones de las personas, debemos aceptar que los humanos somos primariamente emocionales, no racionales. Las decisiones que tomamos están impulsadas por sentimientos profundos que ni siquiera reconocemos. El Dr. Thelma, por ejemplo, tomó decisiones basadas en su sentido de la moral y la justicia, aunque lógicamente podrían parecer incorrectas. Vamos a ser honestos, somos tan irracionales como un niño eligiendo un dulce. Miren al Dr. Thelma, un cirujano brillante, un genio de la medicina. ¿Y qué hace? Tomó una decisión puramente emocional al salvar al pequeño Johann en lugar del alcalde. ¿Era la decisión lógica? No. Era la decisión humana absolutamente. Pero aquí está lo fascinante. Esa misma irracionalidad que llevó a Thelma a salvar a Johann también llevó a Johann a construir elaborados planes de destrucción. Ambas decisiones nacen del mismo lugar, nuestro núcleo emocional. La diferencia está en cómo canalizamos esa irracionalidad. Ley número 2. El narcisismo innato. Como vemos en los personajes más oscuros de Monster, todos tenemos un elemento de amor propio excesivo y es natural, está en nuestro ADN. La diferencia está en cómo lo manejamos. Mientras Johann lo utilizaba para manipular, otros personajes como Eva Heinemann tuvieron que aprender dolorosamente a superarlo. Y aquí viene lo bueno. Johann es el maestro del narcisismo, pero no es del tipo obvio que ves en Instagram. No, el suyo es el narcisismo refinado. El que te hace creer que eres el autor de la historia de todos. Pero mírenlo bien, Eva Heinemann también lo tiene, el Inspector Lunch lo tiene, incluso nuestro querido Dr. Thelma lo tiene. La diferencia es que algunos lo reconocen y otros lo niegan. ¿Recuerdan cuando Johann manipulaba a las personas haciéndolas sentir especiales? Funcionaba porque todos en el fondo queremos creer que somos el protagonista de la historia. Y un spoiler es que todos lo somos. En nuestra propia narrativa, todos somos los protagonistas de nuestras propias vidas. Ley número 3. La búsqueda de propósito. Todos necesitamos un para qué. El vacío que sentía Johann, su búsqueda constante de significado a través del caos, refleja una verdad universal. Todos necesitamos un propósito. La diferencia está en cómo lo buscamos. Mientras él encontró su propósito en la destrucción, en cambio el Dr. Thelma lo encontró en salvar vidas. Y aquí es donde las cosas se ponen intensas. Johann buscaba su propósito a través del caos como un niño que desarma un reloj para entender cómo funciona. Y Thelma encontró el suyo en la relación y la justicia. Roberto lo encontró en la lealtad ciega. Cada personaje en Monster está en una búsqueda desesperada de significado. Es como ese momento en que Johann le dice a Thelma: solo hay un monstruo en el mundo. Todos los humanos lo pueden convertir en cientos de monstruos. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando algo que nos defina, algo que nos dé propósito. Ley número 4. La necesidad de tribu. Se refiere a que nadie quiere estar solo. ¿Recuerdas cómo Johann creaba familias distorsionadas? Esto reflejaba nuestra necesidad innata de pertenecer a algo. Todos buscamos nuestra tribu, nuestro grupo. Todos buscamos pertenecer a un lugar. Incluso los solitarios como Wolfgang Grimmer eventualmente encontraron su lugar en una comunidad más grande. Grimmer, ese personaje fascinante que no podía sentir emociones, aún así buscaba conexiones. Johann creaba familias, obviamente falsas, porque entendía esta necesidad fundamental y esencial de las personas. Incluso Anna o Nina, la hermana de Johann, que tenía todas las razones para aislarse, pero buscó su propia tribu. Es como esa escena en el orfanato 511 Kinderheim. Intentaron crear a monstruos eliminando la necesidad
necesidad de la conexión humana, y el resultado fue un desastre que probó que no puedes eliminar lo que está grabado en nuestro ADN. Ley número 5. El conformismo social. Como las personas que seguían ciegamente a Johan, los humanos tendemos a conformarnos. Es más fácil seguir al rebaño que destacar. Pero como nos muestra el Dr. Thelma, a veces la verdadera fortaleza está en ir contra la corriente cuando sabes que es lo correcto. Vean cómo Johan podía crear seguidores con solo una sonrisa y algunas palabras bien elegidas. ¿Por qué? Porque la mayoría prefiere seguir que liderar, prefiere conformarse que destacar. Es más cómodo y es más seguro. Pero luego tenemos a Thelma, quien se atrevió a romper cada regla social cuando supo que era lo correcto. O Dieter, un niño que se atrevió a rechazar el condicionamiento de Hartman. La manada puede ser cómoda, pero la verdadera libertad está en atreverse a pensar por uno mismo. Ley número 6. La máscara social. Todos actuamos un poco. Todos usamos máscaras como Johan con sus múltiples identidades. La diferencia está en si usamos estas máscaras para protegernos o para dañar a otros. El inspector Lund aprendió que a veces necesitamos dejar caer la máscara para ver la verdad. Johan era un maestro de las máscaras. Literalmente podía ser quien quisiera. Pero no se engañe, todos usamos máscaras, todas las personas en el mundo. El Dr. Thelma usaba la máscara del médico perfecto, Lunch la del detective infalible y Eva la de la mujer fuerte e independiente. La diferencia está en si reconocemos nuestras máscaras o dejamos que nos consuman. Como dijo Johan, no importa cuánto intentes recordar, nunca encontrarás la verdad. Lo único que recibirás es la oscuridad creciente. Ley número 7. El pasado como prisión. Hablamos de que el pasado pesa, pero no tiene que aplastarte. Los traumas de la infancia de Johan y Anna moldean quiénes son. Todos estamos influenciados por nuestro pasado, pero como demuestra Nina, podemos elegir no ser sus prisioneros. En el 511 Kinderheim, el orfanato, el trauma de los gemelos, la lectura de las imágenes, Monster nos muestra cómo el pasado puede ser una jaula o un trampolín. Johan eligió hacer de su trauma su identidad y Nina eligió superarlo. Es fascinante cómo el mismo evento creó dos respuestas tan diferentes. Y como dijo Franz Bonaparte, los humanos pueden convertirse en cualquier cosa. La pregunta es, ¿dejarás que tu pasado te defina o lo usarás para redefinirte? Ley número 8. La necesidad de poder. Todos queremos el poder, de algún tipo. Como el director de Heinemann o Johan, todos buscamos alguna forma de poder. La diferencia está en cómo lo usamos. Para dominar como Johan o para proteger como el Dr. Thelma. El director Heinemann quería el poder institucional. Johan quería el poder de destruir. Thelma descubrió su poder en la capacidad de salvar vidas. Todos buscan poder, pero la forma en que lo buscamos revela quiénes somos realmente. Es como ese momento en que Johan le dice a Thelma, solo tú puedes decidir si soy un monstruo o no. El verdadero poder no está en controlar a otros, sino en la capacidad de elegir quiénes queremos ser. Ley número 9. La proyección de sombras. Los seres humanos podemos ver nuestros defectos en otros. Al igual que Johan proyectaba su oscuridad en otros, todos tendemos a ver nuestros propios defectos en los demás. Es más fácil señalar las fallas ajenas que reconocer las propias. Johan veía monstruos en todos porque él mismo era uno. Lunch veía criminales en todas partes porque no podía enfrentar sus propios demonios. Es más fácil ver nuestros defectos en otros que enfrentarlos en nosotros mismos. Como cuando Roberto acusaba a Thelma de ser un asesino. ¿Estaba realmente hablando de Thelma o de sí mismo? Es como cuando señalas a alguien y gritas mentiroso mientras tú mismo escondes algo. Johan veía monstruos por todos lados porque él era uno. Lunch veía criminales en todas partes porque no podía ver sus propios problemas. Ley número 10. La dualidad humana. Todos tenemos un lado oscuro. Como vemos en la relación entre Johan y Anna, todos tenemos luz y oscuridad dentro. La clave está en reconocer ambas partes y elegir conscientemente qué lado alimentar. Johan y Anna eran dos caras de la misma moneda, el monstruo y el ángel, pero la verdad es que todos tenemos ambos dentro. Grimmer era tanto el magnífico Steiner como el hombre amable que no podía sentir. Thelma era tanto el salvador como el cazador. Como dijo Johan,
Johan, en este mundo hay luz y sombra, y tú eliges en qué lado estar. La verdadera sabiduría está en reconocer que ambos lados son parte de nosotros. Ley número 11. La búsqueda de validación. Los seres humanos tienden a tener esa búsqueda de aprobación y validación en otras personas. Por el ejemplo de Eva Heinemann, buscaba constantemente validación externa. Es un impulso humano natural, pero puede convertirse en una trampa si no encontramos validación interna. Eva Heinemann es el ejemplo perfecto. Buscaba validación en el alcohol, en los hombres, en su posición social, pero la verdadera validación solo llegó cuando se enfrentó a sí misma. Buscamos que nos aplaudan. Johan buscaba validación a través del caos, queriendo probar que tenía razón sobre la naturaleza humana. Pero como vemos con Nina, la verdadera validación viene de aceptarnos a nosotros mismos. En cambio, Eva bebía y armaba escándalos buscando atención. Johan manipulaba a gente para sentirse poderoso. Todos queremos que nos digan, bien hecho, pero algunos lo buscan de formas más sanas que otras. Ley número 12. El espejo social. Las personas son camaleones sociales. Como Johan, reflejaban lo que otros querían ver. Todos nos adaptamos según nuestro entorno. La diferencia está en mantener nuestra esencia mientras nos adaptamos. Johan era un reflejo. Johan era un espejo perfecto, reflejando lo que cada persona quería ver. Pero no era el único. Todos nos adaptamos según nuestro entorno. Como el detective Lunch, que era un detective diferente en casa que en el trabajo. La pregunta es, ¿cuánto de lo que eres es realmente tú? ¿Y cuánto es un reflejo de lo que otros esperan? Ley número 13. La necesidad de narrativa. Johan era un maestro creando narrativas que otros querían creer. Los humanos necesitamos historias para dar sentido a nuestras vidas. La pregunta es, ¿quién está escribiendo tu historia? Cada personaje en Monster tiene su historia. Thelma, el héroe caído. Johan, el monstruo misterioso. Nina, la superviviente. Todos nosotros nos contamos historias para darle sentido a nuestra vida. Somos como directores de nuestra propia película. Ley número 14. La resistencia al cambio. Como el inspector Lunch, nos aferramos a nuestras creencias, incluso ante evidencia contraria. El cambio es difícil, pero necesario para crecer. Lunch se resistía a creer en la inocencia de Thelma hasta que la evidencia fue abrumadora. Eva se aferraba a su odio porque era más fácil que cambiar. El cambio es aterrador porque significa admitir que estamos equivocados. Como muestra la transformación de Grimmer, el cambio es posible cuando nos atrevemos a enfrentar nuestras verdades. Seamos sinceros, odiamos cambiar. Lunch se aferraba a su teoría sobre Thelma como un perro a su hueso. Eva no quería dejar su rencor. Cambiar da miedo porque significa admitir que estábamos cagándola. Pero hasta Grimmer aprendió a sentir al final. Ley número 15. La búsqueda de conexión. Todos necesitamos conectar. Incluso Johan, en su retorcida manera, buscaba conexión. Es un deseo humano fundamental que puede manifestarse de formas constructivas o destructivas. Johan, el monstruo perfecto, buscaba conexión a su manera retorcida. Quería que Thelma lo entendiera, que Nina lo recordara. Todos los personajes buscan conexión, como dijo Grimmer antes de morir. Así que esto es lo que se sentía estar triste. La conexión humana es lo que nos hace reales. Johan, el rey del hielo, quería que alguien lo entendiera. Dieter buscaba un padre en Thelma. Nina buscaba su pasado. Somos como celulares. Necesitamos estar conectados para funcionar. Ley número 16. El miedo como motor. El miedo nos mueve. El miedo movía a muchos personajes en Monster. Es una fuerza poderosa en la naturaleza humana, pero podemos elegir si nos paraliza o nos impulsa. El miedo movía a todos. Miedo a la soledad, al pasado, a la verdad. Johan usaba el miedo como herramienta. Thelma lo usaba como combustible para seguir adelante. Y como dijo Nina, el miedo es lo que nos hace humanos. La diferencia está en cómo respondemos a él. El miedo es como la gasolina. Puede hacerte correr o paralizarte. Johan usaba el miedo de otros como su juguete. Thelma lo usó como impulso para seguir adelante. Así que tú eliges cómo usar tu miedo. Ley número 17. La necesidad de significado. Como el Dr. Thelma en su búsqueda de la redención, todos necesitamos sentir que nuestra vida tiene significado. Es una búsqueda
búsqueda constante que defina nuestra existencia. Buscamos sentido. Cada personaje buscaba significado. Johan lo buscaba en el caos, Thelma en la justicia y Nina en la verdad. Es como esa escena donde Johan pregunta, ¿cuál es mi nombre? Todos buscamos algo que nos defina, que dé sentido a nuestra existencia. Todos queremos saber, ¿para qué estoy aquí? ¿O no te lo has preguntado? Johan lo buscaba destruyéndolo. Es como cuando buscas el significado de la vida a las 3 a.m. Todos queremos saber qué onda con nuestra existencia. Ley número 18, la capacidad de cambio. Y llegamos a la ley final. Las personas podemos cambiar. Finalmente, como vemos en la transformación de varios personajes, los humanos podemos cambiar. Es difícil, requiere voluntad y consistencia, pero es posible. La transformación de Eva de villana a aliada, de Lunch de perseguidor a protector y de Thelma de médico a cazador y de vuelta a sanador. Todos pueden cambiar. Como dijo Thelma al final, Johan, tú también puedes cambiar, empezar de nuevo. La capacidad de cambio es lo que nos hace verdaderamente humanos. Estas leyes de la naturaleza humana son como un mapa para navegar las complejidades de la psique humana. Como vemos en Monster, entenderlas puede ser la diferencia entre ser manipulado o mantener tu autonomía, entre sucumbir a tu oscuridad o elegir la luz. Y como dijo Johan, el mundo es perfecto en su totalidad y parte de esa perfección está en nuestra imperfección. Recuerda, entender estas leyes te da poder, pero como aprendimos de Monster, el verdadero poder está en cómo eliges usarlo. Si te identificaste con alguna de estas leyes, suéltalo en los comentarios, y si te gustó este viaje por la mente humana, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.